A mí sí me tocó hoy. Sí, sí se En siente. San Agustín, Tlaxiaca. Sí, está pesadito, doctor. Pero ya regresamos. Y eso que aquí hace aire frío, pero no. En la noche es cuando creo que va a templar. ¿En Puebla cómo está? Pues como ya muy noche se siente un poquito fresco, pero en el día, híjole, conforme aumenta el día, Ya estamos listos, ¿eh? sí, Más calor. más Vale. calor. Ok. Espérenme, déjenme. Adelante, Edgar. Ustedes me dicen si están viendo ya la Sí, presentación. sí se ve. por ejemplo. Iniciamos. Muy buena tarde tengan todas y todos ustedes. El día de hoy, 26 de marzo de 2021, continuamos con las actividades correspondientes al segundo seminario virtual internacional denominado Desarrollo, Sociedades y Territorio. Sean todas y todos bienvenidos a esta actividad que nos une como parte de una comunidad educativa siempre en movimiento. Solicitamos a los participantes que se encuentran presentes en la plataforma de videoconferencia que mantengan en silencio su micrófono y agradecemos la presencia de quienes nos acompañan a través de la transmisión en vivo por nuestras redes sociales. Hoy llevaremos a cabo la conferencia Atención a los niños con cáncer durante la pandemia COVID-19, la experiencia de una nueva esperanza, Asociación para Niños con Cáncer, a cargo de la doctora María del Rocío Baños Lara. Nos acompaña nuestra secretaria académica, la doctora Concepción Gómez Juárez. Hola, buenas tardes. Agradecemos la presencia de profesoras y profesores investigadores, del personal de apoyo académico y administrativo, de egresados y de los estudiantes de los 3 programas, Maestría en Planeación y Desarrollo Regional, Maestría en Desarrollo Urbano Sustentable y Maestría en Gestión y Alta Gerencia Pública. A todo el público en general, muchas gracias. A continuación, me voy a permitir leer un breve abstracto curricular de nuestra ponente. La doctora María del Rocío Baños Lara es doctora en química farmacobióloga y maestra en ciencias microbiológicas por la UAP y doctora en ciencias bioquímicas por la UNAM, con amplia experiencia en estudios de virus gastrointestinales y respiratorios que afectan principalmente a niños. Desde 2016 se ha involucrado en temas de cáncer infantil, principalmente leucemia. Cuenta con 14 publicaciones en revistas de circulación internacional y 5 en revistas nacionales. Ha participado como ponente en más de 80 congresos científicos nacionales e internacionales. Tiene más de 300 citas y ha dirigido 5 tesis de licenciatura y 5 de maestría. La doctora Baños Lara pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como nivel 1 desde 2016. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Virología, la Sociedad Americana de Virología y el Colegio Mexicano para la Investigación del Cáncer. Actualmente, la doctora Baños Lara es profesora investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y es directora del Centro de Investigación Oncológica Una Nueva Esperanza, o APEP. Entre las líneas de investigación de la doctora Baños Lara destacan RNA no codificantes y su papel para el cáncer. Las investigaciones de la doctora Baños Lara cuentan con financiamiento de CONACYT y de la UPAEP. Adelante, doctora, le dejamos la intervención. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, en cualquier momento que se detenga la pantalla o si quieren interrumpirme, por favor, bueno, creo que tienen un moderador, pueden avisar para que me interrumpan con voz, porque los mensajes pues no los veo por Zoom porque tengo la presentación aquí. Yo se Pero lo bueno, digo. gracias, muchas gracias. Pues primero quiero agradecer a la doctora Alma que me hizo esta invitación para este foro. La verdad es que es maravilloso cómo se van tejiendo redes de colaboración y cómo vamos conociendo nuevos investigadores y nuevos académicos conforme vamos conociendo otras personas y cómo se va extendiendo esta red de personas, de colaboradores y de conocimientos. Entonces, es para mí, pues, con mucho gusto que estoy presentando estos resultados. Y bueno, sin más, vamos a dar inicio.
Para todos ya es conocido los números actuales de casos de coronavirus en el mundo y los casos de coronavirus en México. De todas maneras, a manera pues de introducción, vamos a comentar que hay más de 125 millones de casos alrededor del mundo que han ocasionado más de casi 3 millones de muertes. Estos son datos actualizados al 25 de marzo, el día de ayer. ¿Cómo estamos en México? En México se han dado casi 2.5 millones desde el inicio de la epidemia y hay más de 200,000 muertes. En este momento tenemos 32,451 casos activos en la República Mexicana. Desde el principio de la pandemia, desde antes que llegara la epidemia a México, por lo que ya se sabía en China, que empezó a suscitarse por aquellos lares, y luego lo que ocurrió en Europa, ya sabíamos que las comorbilidades eran factores importantes para desenlaces no favorables de la enfermedad de la COVID-19. Los resultados más dramáticos de la COVID-19 se habían observado en pacientes con alguna comorbilidad en aquel entonces, y en México también, en México y en todas partes donde esta epidemia ha golpeado. Bueno, estos son los resultados. Las personas que tienen fatales consecuencias o que la pasan muy mal en el hospital son personas que tienen alguna comorbilidad. Vamos a quedar de acuerdo. El término comorbilidad quiere decir, para los que no estén familiarizados con el término, significa que hay una enfermedad subyacente a la enfermedad que se está estudiando en este momento. La COVID-19 entonces es la enfermedad que estamos estudiando, y una comorbilidad significa un padecimiento fisiológico que está subyacente a la COVID-19. Hemos escuchado mucho de la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todas esas son comorbilidades que hacen que la enfermedad sea mucho más agresiva, que tenga resultados más dramáticos en los individuos. Nosotros hicimos un estudio bueno, hay mucha información alrededor del mundo ya de las incidencias de comorbilidades y la letalidad en los pacientes con ciertas comorbilidades. Nosotros hicimos un estudio hicimos un estudio que abarcó de febrero a agosto del año pasado, para conocer cuál era la frecuencia de comorbilidades en los individuos mexicanos, y encontramos algunos resultados que se reflejan en esta lámina. La comorbilidad más frecuente entre los positivos a SARS-CoV-2 fue la obesidad, la hipertensión arterial, después la obesidad y después la diabetes. Si se fijan los resultados comparados con la no comorbilidad, bueno, la no comorbilidad, pacientes que no tenían ninguna enfermedad subyacente, este es el porcentaje de pacientes, y en cambio los pacientes que tuvieron una comorbilidad, bueno, se encuentran con números más elevados. ¿Qué tan fatales son qué tan fatal es que una persona tenga una comorbilidad? Bueno, para conocer esto, nosotros contabilizamos el número de fallecimientos que estaban en grupos de comorbilidades, y encontramos que en el grupo de comorbilidad donde se encontró más letalidad fue en EPOC, seguido de hipertensión arterial y seguido de otras comorbilidades. En la condición de no comorbilidad, como pueden observar, el porcentaje de personas que fallecen es muchísimo menor comparado con las otras, con individuos que tenían comorbilidades. Aquí llama la atención este grupo que dice otras comorbilidades. Aquí en este grupo de otras comorbilidades se encuentran acumuladas todas las otras enfermedades que tienen una pequeña frecuencia comparado con estas que estamos hablando, EPOC, enfermedades cardiovasculares, etcétera, y que se suman todas en un solo grupo. Y entre estas comorbilidades se encuentra precisamente el cáncer, y entre ellas también el cáncer infantil. ¿Qué se sabe del paciente oncológico o pediátrico con COVID-19 alrededor del mundo? Bueno, al principio de la pandemia se documentaron algunos casos, sobre todo en Italia, en los que se narraba simplemente que había casos de COVID-19 en pacientes con
con cáncer, principalmente leucemia, y que los pacientes habían sido diagnosticados en algunas veces con algún síntoma muy ligero, con un solo síntoma, en algunas ocasiones no tenían síntomas, y desde ahí empezó a generarse cierta preocupación, porque se pensaba en ese entonces que, hace un año se pensaba que posiblemente los pacientes con cáncer tendrían consecuencias más dramáticas enfrentando la enfermedad. Conforme fue pasando el tiempo, y ya cerca de un año de cumplir de convivir con el virus, de tener la epidemia o la pandemia, mejor dicho, se han hecho varias revisiones de la literatura y lo que se ha encontrado es que en realidad los pacientes con cáncer no se ven dramáticamente más afectados cuando padecen COVID-19 que los pacientes que tienen otras enfermedades. O los pacientes que no tienen comorbilidad. Por ejemplo, en una revisión de la literatura que se publicó aquí en México, haciendo búsqueda de pacientes, de 110 pacientes de Italia, Francia, España, Estados Unidos y de México, se encontró precisamente esto, que el 100% de los pacientes que se estudiaron en ese momento habían sobrevivido. Entonces, eso ya nos hacía pensar que no era tan dramático para ellos la enfermedad. Y bueno, nosotros nos preguntamos cómo sería o cuál es la frecuencia de casos de COVID-19 en los niños con cáncer. Y es el trabajo cuyo resultado les voy a presentar en este momento. Pero antes quiero platicarles que esta preocupación generalizada hizo que los diferentes organismos se enfocaran en establecer lineamientos para el tratamiento o para la atención de niños con cáncer que padecían COVID. Entonces, entre estos lineamientos, que eran, por ejemplo, bueno, que estableció la Organización Panamericana de la Salud, el grupo PETEMA y el grupo GEL. Todos estos lineamientos coincidían, son una serie como de 14, 16 lineamientos dependiendo de la organización. Yo aquí solamente puse algunos para ponernos en contexto, pero en realidad todos estos lineamientos van dirigidos hacia la atención del niño con cáncer como prioridad. En teoría, los servicios los servicios hospitalarios para estos niños no debieron ser suspendidos, no fueron suspendidos en la mayoría de los casos, a menos que presentaran COVID. Entonces, de los lineamientos más importantes está que antes de iniciar cualquier tratamiento, los pacientes o los médicos deben asegurarse que el paciente sea COVID-19 negativo. Si el paciente es positivo, no se puede iniciar tratamiento o procedimiento hasta que el paciente se recupere y que dé pruebas de laboratorio negativas. A la medida de lo posible, se necesitaba tratar a los pacientes en unidades libres de COVID-19. También recomendaban fuertemente practicar la telemedicina y la hospitalización a domicilio siempre que sea posible. Esta es una práctica generalizada para todas las enfermedades, no nada más para cáncer. La telemedicina se ha puesto en práctica muy importantemente en estos días, y la recomendación lógicamente es porque estamos tratando de evitar que haya cercanía de los individuos para evitar el contagio por COVID-19. Otra de los lineamientos importantes para los pacientes con cáncer que se propuso fue suspender la quimioterapia si el paciente presentaba síntomas, con algunas recomendaciones, por supuesto, y no reiniciar la quimioterapia hasta que los síntomas hubieran desaparecido. Pero en términos muy generales, la recomendación es que los pacientes que estaban necesitando tratamiento continuaran con el tratamiento, a menos que estuvieran enfermos de COVID-19, que se hicieran los análisis, que se estuvieran seguros de que no hay infección ya en ese individuo y entonces se podrían retomar los tratamientos. ¿Cuál es la situación de cáncer alrededor del mundo? Bueno, se estimaba que en el 2020 iba a haber 413,000 casos de niños con cáncer a nivel mundial.
Desafortunadamente, los resultados menos favorables para los niños con cáncer ocurren en los países con bajos ingresos económicos. En esta gráfica podemos observar cuál es la frecuencia de niños con cáncer en los países de altos ingresos, de altos ingresos y de medianos ingresos, de medio a alto ingreso, de medio a bajo ingreso y los países de bajo ingreso. Entonces, como pueden ver, los números de incidencias van son, por ejemplo, de 8% en los países de altos ingresos y el 6% de esos niños morirán antes de ser diagnosticados. ¿Qué pasa en los países de bajo ingreso económico? El 21% de los niños con cáncer viven en estos países y el 55% de estos niños van a morir antes de que ellos sean diagnosticados. Entonces, estos números son impactantes. Fíjense, el 50% de los niños con cáncer alrededor del mundo vive en países de medio a bajo recurso económico, de medios a bajos ingresos económicos, y el 51% de ellos van a morir antes de que sean diagnosticados. Entonces, estos datos son dramáticos porque si bien es cierto que el cáncer infantil es solamente el 1% de todos los tipos de cáncer alrededor del mundo, bueno, pues es impactante saber que el 51% de estos niños van a morir sin que sean diagnosticados. Entonces, es preocupante el cáncer infantil alrededor del mundo y por eso es que hay que ponerle atención. ¿Cómo están los resultados en México, las incidencias de cáncer? Entre el 2016 y el 2020 se han reportado 1,046 casos de cáncer en menores de 19 años, 44.7% son mujeres y 55.3% son hombres. El 78%, de acuerdo a estos datos, el 78% de los niños con cáncer continúan con vida, 15.5% fallecieron y de 6.5% de los casos no se conoce el estatus. Esta es información de la Red Nacional de Registros con Cáncer y la actualización es al 26 de noviembre del 2020. Yo intenté actualizar los datos para esta plática, pero no está disponible la página, parece que está en mantenimiento. Pero bueno, son datos deben ser datos muy semejantes a los que estoy presentando en este momento. ¿Cómo están las tasas o la frecuencia del cáncer en nuestro estado? Bueno, nosotros hicimos un estudio el año pasado para conocer la situación geográfica del cáncer infantil y el estado de salud de los niños con cáncer, en nuestro estado, en Puebla. Y encontramos que la tasa de mortalidad de cáncer en menores de 21 años en el estado de Puebla, con datos del 2018, es de 5.57 por cada 100,000 habitantes. Una de las grandes desventajas que tienen algunos niños con cáncer es que son de bajos recursos económicos. Estos niños, bueno, la mayoría de los casos, estos niños tienen algún servicio de seguro, por ejemplo, en el IMSS o en el ISSSTE o en algún otro, con alguna otra, algún otro servicio de salud. Pero hay niños que no tienen estos servicios y que tienen que recurrir al Seguro Popular, ahora el INSABI, y para estos niños existen organizaciones que les ayudan a transitar en el tratamiento con el cáncer, como es Una Nueva Esperanza. Una Nueva Esperanza es una organización de ayuda, una asociación de beneficencia privada que ayuda a niños con cáncer de escasos recursos. ¿Qué ofrecemos en Una Nueva Esperanza? Bueno, ofrecemos, como pueden mirar aquí en los iconos, ofrecemos el albergue, ofrecemos comidas, ofrecemos ayuda de transporte, hay programas de medicamentos, hay ropero también, y hay muchas actividades, bueno, solía haber antes de la pandemia, ahora están un poco detenidas, pero hay actividades de recreación para los niños, hay talleres, hay escuelita, hay eventos de recreación,
Generalmente se hace un evento, se hacía un evento mensual de celebración de los cumpleañeros, y era muy bonito ese ambiente. Esperemos que muy pronto volvamos a tener estas convivencias, porque en realidad los niños las esperan con ilusión, y todas las personas que trabajamos en este lugar también nos regocijamos de ver cómo ellos disfrutan estos eventos. Aparte de todo esto que les he contado, en Una Nueva Esperanza también ofrecemos un servicio integral al pacientito. Hay consulta psicológica, más bien consulta de psicología, hay consulta de nutrición, hay servicios nutricionales, hay un consultorio dental, hay una unidad de quimioterapia, y hay un centro de investigación oncológica, del cual tengo yo el gusto de dirigir el trabajo de investigación que se hace ahí. Y en este lugar hacemos diagnóstico desde las pruebas más sencillas para los niños con cáncer, como una biometría hemática, hasta cosas un poquito más sofisticadas como el inmunofenotipo y la enfermedad mínima residual, que son pruebas que están orientadas a saber el tipo de cáncer que tienen los pacientes. Entonces, bueno, todo esto es lo que hacemos en Una Nueva Esperanza. Ofrecemos un servicio integral al niño con cáncer. Importantemente, los niños que atendemos en Una Nueva Esperanza vienen canalizados del Hospital General del Sur. Bueno, ahí los adolescentes vienen del Hospital General del Sur, y los más pequeñitos vienen del Hospital del Niño Poblano. De modo que nosotros tenemos en Una Nueva Esperanza niños que vienen de todo el estado, de todo el estado, a veces de Tlaxcala, también del Estado de México hemos llegado a tener pacientes. Entonces, el servicio que nosotros ofrecemos aquí es integral, y hasta este momento llevamos 21 años trabajando en Una Nueva Esperanza, y en este tiempo se han atendido a 1,355 niños. En este momento tenemos 232 pacientes activos, 137 en tratamiento y 95 en vigilancia. Les contaba hace ratito que teníamos la pregunta de, bueno, ¿cómo en realidad se han modificado, con qué frecuencia se han modificado los servicios a los niños con cáncer durante la pandemia? Una manera de saber cómo se han modificado estos servicios es conocer cuántos servicios demandan los niños o los pacientes con cáncer a Una Nueva Esperanza. ¿Cuánto están buscando los servicios de Una Nueva Esperanza? Porque si van a buscar el servicio de albergue, quiere decir que van a recibir consulta. Si buscan los servicios de adscripción a algún programa de medicamentos, pues es porque en realidad tienen todavía un médico tratante que les está indicando un tratamiento, ¿no? Como les decía hace ratito, la atención al niño con cáncer es prioritaria, y no debió suspenderse, no tendría por qué haberse suspendido durante la pandemia, que sigue la pandemia. Entonces asumimos que los servicios siguen iguales. Sin embargo, bueno, pues nosotros queríamos contabilizar las personas que demandan servicios en Una Nueva Esperanza para saber de manera indirecta cómo está siendo atendida los niños con cáncer, por lo menos en nuestro estado, ante esta situación de emergencia sanitaria. Entonces, el objetivo general de este trabajo fue comparar la incidencia de los servicios ofrecidos a los niños con cáncer atendidos en Una Nueva Esperanza durante 2019 y 2020 para observar si hubo cambios por la epidemia por COVID-19. La metodología fue muy sencilla, simplemente obtuvimos los datos del sistema UNE. Este es un sistema que contabiliza, o donde se hace el registro de todos los niños o todos los pacientes que demandan algún tipo de servicio. Se registran ahí las consultas que tienen con los especialistas, se registra ahí las notas de evolución, las notas médicas. Es un sistema que contiene toda la información de los usuarios de Una Nueva Esperanza, y nosotros tuvimos acceso a ese servicio con autorización de la asociación, y contabilizamos y registramos los datos. ¿Qué encontramos? Encontramos, lo primero que nos preguntamos fue, bueno, ¿cuántos pacientes activos tenemos en Una Nueva Esperanza? ¿Qué significa pacientes activos? Bueno, que reciben por lo menos un servicio, o que solicitan por lo menos un servicio de Una Nueva Esperanza. Puede ser algún medicamento,
o puede ser simplemente quedarse en el albergue. De esta manera, entonces contabilizamos, les digo, cuántos pacientes activos tuvimos en el 2020 comparados con el 2019 y encontramos que en realidad hubo un aumento de los pacientes que demandaron o que recibieron algún servicio en el 2020 comparados con el 2019. Ya desde aquí decíamos, bueno, pues en realidad no hubo, sí hubo cambio, pero no es que se disminuyeran los servicios a los niños con cáncer, sino que aumentaron. De ahí queríamos nosotros saber cuántos niños habían estado con tratamiento y cuántos niños ya habían estado en vigilancia y cómo se comparaban estos datos con respecto al año anterior a la pandemia. ¿Qué encontramos? Que en el 2020 también se incrementaron significativamente los pacientes en tratamiento comparados con el 2019. Y en cuanto a los pacientes en vigilancia, no se observó un cambio importante, un cambio significativo. Podríamos decir que el número de pacientes en vigilancia se mantuvo igual en el 2020 en comparación con el 2019. Pero sí observamos un incremento en los pacientes activos y en los pacientes en tratamiento. Después nos preguntamos, bueno, ¿cómo están los decesos? En realidad ha habido más decesos en el 2020 o menos comparados con el 2019. Y lo que estamos viendo de los resultados que obtuvimos es que no hubo mayor número de decesos en el año pasado comparando con el año antepasado, prácticamente la misma cantidad de decesos. Pero interesantemente, cuando contabilizamos los pacientes de nuevo ingreso, sí encontramos una diferencia importante en los pacientes, en el número de pacientes que solicitaron ingreso a una Nueva Esperanza o para solicitar alguno de los servicios. Encontramos que en el 2020 sí hubo más pacientes que solicitaron servicios de una Nueva Esperanza comparados con el 2019. Todas estas gráficas que les acabo de presentar son gráficas que se construyeron contabilizando el número de eventos por mes y se compararon el número de eventos por mes de todos los meses. Pero para hacer un análisis un poquito más detallado en cuestión de en qué mes hubo algún cambio, nosotros hicimos unas gráficas en las que estamos presentando el número de casos, en este caso les estoy mostrando de pacientes en tratamiento, el número de pacientes en tratamiento que se atendieron de enero a diciembre, comparando otra vez el 2020 contra el 2019. El 2020 está representado en barras turquesas y el 2019 está representado en barras rosas, como en las gráficas anteriores. Y lo que estamos viendo aquí en el eje izquierdo, de las Ys izquierdo, es la frecuencia de casos, y lo que estamos viendo en el derecho es el incremento del 2020 con respecto al 2019. De modo que esta línea roja nos indica cuánto más se obtuvo alguno de estos eventos en 2020 comparado con el 19. Lo que observamos más importantemente, se los estoy presentando en estas gráficas, porque si recordamos el inicio de la epidemia en México fue a finales de febrero y el primer caso en Puebla lo obtuvimos como por el 23 de marzo. Entonces, o lo tuvimos más bien como por el 23 de marzo. Nosotros queríamos ver en qué mes habían disminuido los casos, en qué mes habían disminuido los solicitantes de servicios, si es que así hubiera pasado, y en qué momento se recuperaron, o cómo estaba la frecuencia entre los meses, comparando el 2020 con el 2019. Entonces, lo que observamos aquí es que podemos ver que a partir de el número de pacientes en tratamiento en el 2020 iba en incremento comparado con el año anterior, y a partir de abril se disminuyó un poquito y después empezó a recuperar. El mayor número o el mayor incremento que observamos fue en el mes de marzo. No sabemos si esto se deba a la epidemia o fue simplemente coincidencia. Esos son los números que tuvimos. Donde sí pudimos observar un importante cambio es en los pacientes de nuevo ingreso cuando los estudiamos por mes,
porque si ustedes se pueden dar cuenta aquí, en enero y en febrero hubo un incremento comparado con el año pasado, pero en marzo ya se empezó a observar una disminución. Y en abril también estaban por abajo del número de casos atendidos con respecto al mismo mes el año pasado. En mayo también, y en junio se empezó a recuperar. Creo que estos son los meses en los que hubo más, pues al principio de la epidemia, como más precaución, más alerta, y quizás esto pudiera ser consecuencia de aquel inicio o pudiera ser el reflejo de la restricción que tuvimos por esos meses en el 2020. No tenemos una manera de saberlo, solamente podemos observar que coincide con la disminución de estos casos con la restricción en aquel momento. En las otras gráficas no se presenta un cambio tan dramático, o más bien en los otros eventos que les presenté hace ratito, no se observa cambios tan importantes o tan visibles en los otros servicios, por eso nada más les estoy presentando estas dos gráficas. Y las conclusiones que tenemos de este trabajo o de este análisis a un año de la epidemia es que al principio de la pandemia había preocupación por los pacientes oncológico-pediátricos dada su condición de inmunosupresión. A más de un año del inicio de la pandemia por COVID-19, no parece que los pacientes oncológico-pediátricos agraven su condición de salud al contraer COVID-19. Los servicios en UNE no disminuyeron, los pacientes activos en tratamiento y los ingresos aumentaron significativamente en 2020 con respecto a 2019. Los ingresos en 2020 disminuyeron solo en los meses de marzo a mayo. Aquí les quiero presentar y agradecer a las autoras de este trabajo, a la maestra Rosaura Sánchez Berber, que ella es psicóloga y está encargada de la implementación de grupos terapéuticos en Una Nueva Esperanza. Valeria Magali Rocha Rocha es una colaboradora de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, de donde yo soy profesora también, y ella nos ayudó con la estadística para este trabajo. María del Carmen Garza González es la médico oncóloga pediatra que tiene a su cargo la unidad de quimioterapia ambulatoria de Una Nueva Esperanza. Y la doctora Vanessa Terán Cerqueda es una colaboradora que también interviene en este trabajo, y ella tiene adscripción en el hospital, en el IMSS de San José. Bueno, su servidora. Y eso es todo lo que tengo hoy para presentarles. Muchas gracias. Quisiera hacer nada más la mención de si pueden visitar la página de Una Nueva Esperanza para conocer todos los servicios que ofrecemos a los pequeñitos, y si pueden sumarse de alguna manera para ayudar, se los agradeceríamos mucho. Hay una cosa importante que quiero mencionar. Si ustedes se dan cuenta en estos datos que les presenté, la cantidad de ingresos que tuvimos en el 2020 comparado con el 2019 fue significativa, es decir, sí hubo más casos que se atendieron en el 2020, a pesar de que en Una Nueva Esperanza pues no la hemos pasado muy bien porque las donaciones se han disminuido muy importantemente. Entonces quiero aprovechar para pedirles, por favor, si pueden sumarse de alguna manera, se los agradeceremos mucho. Y con esto les doy las gracias y bueno, estoy lista para escucharles sus preguntas. Pues muchas gracias, doctora María del Rocío. Una interesante ponencia que la que nos acaba de presentar. Voy a leerle algunos de los comentarios que hacen las redes sociales desde el Facebook del Colegio del Estado de Hidalgo. Ahí nos manda saludos Alfredo Ángeles y Juan Manuel Montes, que son estudiantes de la maestría en gestión de alta gerencia pública. También otro estudiante nos dice: saludos a todos, excelente trabajo, mi reconocimiento para la doctora Rocío, la doctora Concepción, la doctora Alma, siempre promoviendo el conocimiento en diversas plataformas de comunicación, y también le envía muchos saludos. Y entonces, una cosa importante, les dejamos aquí el link de asistencia para todas y todos. Recuerden que damos una constancia de participación a aquellos que tengan más de el 80% de asistencia al seminario. Y asimismo les dejamos abierta la invitación para que puedan ahora hacer preguntas a nuestra ponente.
también pueden hacer comentarios, lo que ustedes gusten. Espero que no vengan tímidos esta tarde. En la mañana hubo una muy rica conversación con el doctor Nino, pero ahora vamos a esperar a ver quién se manifiesta. Así que adelante, quien quiera tomar la palabra o nos puede escribir. Adelante, Alma. A ver, yo quiero preguntarte algo. Se me hace muy triste cuando dijiste lo de los niños que van a morir. Siempre que escucho esos datos sufro, ¿no? Entonces, no sé cómo, no sé si en Hidalgo existe algo, si tú sabes que existe alguna base de datos para que se pudiera hacer algo semejante a esto. No sé, porque los datos que yo les estoy presentando son de la asociación. A lo mejor habría que ir a buscar los datos directamente a los hospitales para poder saber cuántos niños siguieron asistiendo a los servicios. Aquí lo que yo les presento es datos de gente, de pacientes que solicitó servicio en la Nueva Esperanza y de manera indirecta nos indica cuánta gente sigue asistiendo a sus consultas, a sus tratamientos, porque esos son pacientes que vinieron al Niño Poblano, al Hospital del Niño Poblano, o adolescentes que estuvieron en el Hospital General del Sur, y que se quedaban en una Nueva Esperanza, y pues ahí les dábamos el servicio. Pero no sé si haya una asociación, me parece que no tengo registrado que haya una asociación como la nuestra allá. A lo mejor tienen una filial de Casa de la Amistad, que Casa de la Amistad es una de las asociaciones para niños con cáncer más grandes, yo creo que es de las más grandes de México, y tienen filiales en diferentes estados. Nosotros somos la filial de Casa de la Amistad en Puebla. Ok, sí, estaría interesante para buscar los datos o buscar la relación y poder replicarlo y entonces hacer un comparativo, ¿no? Se me hace, habría que preguntar. Otra cosa, dijiste que han aceptado niños de Tlaxcala y de el Estado de México, ¿no? Sí. ¿Pueden aceptar niños de cualquier lugar? Sí, la cuestión aquí es que los niños tienen que venir canalizados por las trabajadoras sociales de los hospitales. Muchas veces los niños del Estado de México les queda, por alguna razón, les queda más cerca ir al Hospital del Niño Poblano o los envían al Hospital del Niño Poblano y por eso es que van a buscar los servicios con nosotros. Pero la manera de acercarse a una Nueva Esperanza siempre es la canalización por el servicio, por trabajo social de los hospitales. Siempre. Ok, bien. Otra cosa, hablabas de las pruebas que hacen, que van desde una biometría hasta la otra. ¿En cuánto oscilan los costos? Los costos son relativamente más baratos que los hospitales que los laboratorios comerciales. Pero, por ejemplo, para darles una idea, el inmunofenotipo puede estar en 6,000, 7,000 pesos. En laboratorios externos, nosotros solamente cobramos los materiales de recuperación y están más o menos como en 3,000 pesos, a la mitad. El costo es el costo del inmunofenotipo, que es lo más caro, es la mitad del costo en otros laboratorios. Además, esta es una prueba muy importante y no se hace en cualquier laboratorio. Hay en Puebla a lo mejor unos 4 laboratorios grandes, de los más grandes que tienen el citómetro de flujo. Nosotros lo tenemos en la Nueva Esperanza y es para el diagnóstico de cáncer y para el seguimiento, porque una vez que se diagnostican los pacientes y se da el inmunofenotipo, después de aplicarles el tratamiento, muchos médicos indican la prueba de enfermedad mínima residual para saber cómo van evolucionando los pacientes. Ok, sí, porque yo lo estoy pensando en términos económicos, ¿no? Haciendo un análisis costo-beneficio y poder ayudar a estos niños, ¿no? A que se les siga dando el tratamiento y que no se queden sin recursos, porque pues es muy alta la tasa de mortalidad, ¿no? De estos niños que no son diagnosticados, ¿no? Sobre todo los de bajos ingresos. Se me hacía interesante ver, no sé si hay una correlación, no se podría sacar una correlación entre el ingreso y las personas que están enfermas. Cuando entran los pacientes a una Nueva Esperanza, se les hace un estudio socioeconómico.
y se les hace sobre todo para saber cuánto pueden, si es que pueden pagar algo, ¿no? La verdad es que la mayoría de las veces terminan pagando 10 pesos, a veces ni eso. Pero, pero sí se les hace un estudio socioeconómico, hay datos ahí, hay datos, hemos intentado, lo que pasa es que también entre tantos proyectos, Sí. pero tenemos una base de datos que tiene muchísima información para explotar. Esta es solo una pequeña parte, es como, es una selección de resultados solamente de un año. La intención ahorita es pues estar monitoreando cómo van siendo los servicios durante este año que todavía la pandemia va a seguir fuerte, ¿no? A ver cómo se van modificando y hacer un seguimiento más puntual en los pacientes. Ahora, otra cosa que no les conté, porque no es parte de este proyecto, pero tengo también otro proyecto financiado en el que estamos buscando la frecuencia del SARS coronavirus 2 en los niños con cáncer que atendemos en Una Nueva Esperanza. O sea, estamos buscando si tienen o no tienen el virus, muestren o no muestren síntomas. Y ese es un estudio que está todavía en proceso. Ok, pues muy bien. Muchas gracias, Rocío. Eso Gracias. sería todo, Edgar. Felicidades. Gracias. Gracias, doctora Alma. Tenemos una pregunta de Ileana Luna Monroy, que es estudiante de la maestría en gestión de alta gerencia pública, si no me equivoco. Buenas tardes. Felicidades por su labor. Mi pregunta es, ¿les dan algún tipo de seguimiento a los niños cuando han concluido su tratamiento o han logrado recuperarse? Sí, los pacientes, una vez que se recuperan, pues tienen que estar en un periodo de vigilancia por lo menos de 5 años. Así es que estamos en constante comunicación con esos niños para saber precisamente su evolución y sobre todo para estar seguros de que no han tenido recaídas. Cuando ocurren desafortunadamente las recaídas, pues de nuevo se les brindan los servicios que se necesitan. Vale. Esperemos ahí contra. Me parece que un par de preguntas más. Le dice gracias, Ileana. Juan Manuel Montes Monroy nos dice, creo que NAMANC tiene una función similar a esta organización. No sé si nos pueda comentar al respecto. Sí, es correcto. Les decía hace ratito que de las asociaciones más grandes en México, bueno, nosotros solamente estamos en Puebla, pero Casa de la Amistad tiene filiales en varios estados, AMANC también. Me parece que la diferencia con AMANC es que es para todo tipo para cáncer infantil y cáncer de adultos. En Una Nueva Esperanza solo atendemos a niños menores de 18 años. En algunos casos se tienen pacientes un poquito más grandes y en algunos casos se les empieza a atender a los 18, pero como el tratamiento es de 5 años, pues nos crecen los pacientes y terminamos dando servicio a jovencitos, adultos jóvenes, pero porque iniciaron ya tarde con su tratamiento. Pero sí, la respuesta es sí, AMAN, que es otra asociación. En septiembre del 2019, una fundación que se llama Abuela, en Ciudad de México, hizo un evento para dar visibilidad al cáncer infantil. Septiembre es el mes del cáncer infantil. Y se hizo un evento en el que también participamos con ponencias y fue un evento muy informativo además porque convivimos muchas asociaciones que nos dedicamos a lo mismo, ¿no? Éramos creo que 8 asociaciones y la única que fue de provincia fuimos nosotros, Una Nueva Esperanza. Todas las demás fueron de Ciudad de México. Muchas gracias, doctora. Nuevamente les preguntamos, ¿alguien más quiere participar? ¿Gusta hacer un comentario? La doctora Conchita había alzado la mano. Sí, me parece. A ver. Adelante, doctora. Sí, buenas tardes, doctora María del Rocío. ¿En esta asociación se atiende a todo tipo de cáncer en los niños? Todo tipo de cáncer. ¿O hay específico? Todo tipo de cáncer infantil se atiende en Una Nueva Esperanza. La verdad es que la mayoría de los niños llegan con leucemia. Leucemia es el principal cáncer infantil alrededor del mundo, en México, y bueno, pues nosotros también tenemos más o menos como 53-54% de los tipos de cáncer son leucemias agudas. Pero hay cánceres que son muy, muy raros o muy poco frecuentes. También hay niños que atendemos, pero el más frecuente es leucemia, pero también hay retinoblastoma, leucemia mieloide también, otro tipo de cánceres, pero todos se atienden.
Sí, estaba viendo esos datos duros de que, bueno, la Organización Panamericana de la Salud pone sus lineamientos de no atender, bueno, con las quimioterapias, radioterapias, el tratamiento de cáncer que corresponda cuando se diagnostica un niño con COVID. Me queda la pregunta, ¿cuál es la interrelación entre este lineamiento y el no seguir con, no sé, tratando al niño para poderse cuidar, ¿sí? Y ese choque que hay COVID con cáncer, ¿sí? Bueno, me surgieron muchísimas preguntas, ¿no? Al respecto. Entonces, sí, quisiera tener alguna opinión al respecto de ello, ¿no? Si la pregunta es, ¿por qué suspender el tratamiento cuando hay COVID? ¿Sí? Sí, 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 no, algunos de los medicamentos que se administran a los niños son inmunosupresores. Entonces, si tú estás provocando que el niño no tenga las suficientes herramientas para pelear con la infección, muy probablemente al niño le va a ir mal. Entonces, esa es principalmente la razón por la cual se suspenden temporalmente. Tenemos que recordar que este es un virus nuevo del cual hemos ido aprendiendo a lo largo de un año y seguiremos aprendiendo en los años que vienen. Pero lo que sabemos es que en condiciones normales la infección se resuelve. El 80% de las personas que se infectan resuelven la infección después de un tiempo, 15 días, 20 días. Y en el caso de los niños con cáncer, es un asunto bien particular, porque si recordamos, la frecuencia de COVID en niños es mucho menor a la frecuencia en los adultos. Entonces, desde ese punto de vista, los niños con cáncer ya son pacientes diferentes a todos los demás, porque son niños en los que muy probablemente van a estar cursando con la infección de manera asintomática. No nos vamos a enterar a menos que los monitoremos. Y por otra parte, por su estado de inmunosupresión, por el tratamiento con cáncer, pues están en desventaja y a lo mejor no van a mostrar los síntomas. Si estuvieran enfermos, no van a mostrar los síntomas por sus tratamientos oncológicos. O a lo mejor cuando inician con la enfermedad, esos síntomas de enfermedad de cáncer pueden ser confundidos con síntomas de COVID. Entonces, en realidad parece, al principio les decíamos, por eso teníamos esta preocupación fuerte, porque no sabíamos cómo la iban a pasar los niños con cáncer. Honestamente pensábamos que iba a ser muchísimo, muy dramático en ellos. Hoy sabemos que no. Sin embargo, esto no significa que no deje de preocuparnos o que no dejemos de observarlos o que estemos tratando pues de pensar qué cosa es lo que puede venir para ellos a futuro, ¿no? Porque lo que sabemos hasta ahorita es esto, pero incluso para las personas en condiciones normales que tienen COVID, no sabemos cómo les vaya a ir en 2 años, no sabemos si van a ser más susceptibles a otras enfermedades, no sabemos si van a tener alguna inmunosupresión más adelante. En personas normales no lo sabemos, en personas sin enfermedad, quiero decir, no lo sabemos, en personas con cáncer y en niños con cáncer, pues tampoco lo sabemos, ¿no? Es algo que tenemos que estar vigilando, tenemos que estar colectando la mayor cantidad de información que se puede en este momento para después hacer un retrospectivo y mirar cuáles son los escenarios que tienen estos niños que tendrán en aquel entonces. No sé si contesté o hice más bolas. Sí. Sí, con respecto a la inmunosupresión, ¿no? Me queda claro. Y en el caso de cuando ya no están utilizando inmunosupresores, de todas formas, En realidad, como les diagnostica COVID, se para el... Sí, en realidad, como les digo, muchos niños ni siquiera tienen síntomas. Nosotros tuvimos en una Nueva Esperanza el caso de un niño que nos enteramos que tuvo COVID porque iba a entrar a un procedimiento. Y de acuerdo a los lineamientos, se le hizo el estudio porque iba a entrar al procedimiento, salió positivo, y el niño no mostraba ni un síntoma, nada. Si no es por ese procedimiento, no nos enteramos. En ese caso, de todas maneras, no hay tratamiento para COVID-19, no hay ningún tratamiento.
pues ¿qué se hace? Se espera a que se resuelva la infección. Y una vez que se resuelve la infección, se programa al niño para el procedimiento, ¿no? De todas maneras, no hay muchísimo que hacer, porque como les digo, estamos ante un virus del que no se sabe mucho. No hay un antiviral eficaz para este virus, entonces tratamiento específico contra el virus no se les puede dar porque no existe. Sí, me queda claro. Muy bien. Nos comenta Maggie Rodríguez que en el Hospital del Niño DIF Hidalgo es la unidad médica encargada de brindar atención a niños con cáncer a quienes no cuentan con un sistema de seguridad social. Hay otra pregunta de José Luis Acosta. Nos dice, quiero felicitar a la doctora Rocío. Y la pregunta es, ¿han encontrado mayor frecuencia de casos en alguna localidad en particular? Esto es parte de un estudio que nosotros hicimos del que les mostraba resultados con datos del 2018. La mayor cantidad de casos que se observan y que se contabilizan es en la región que nosotros llamamos de Angelópolis, que es la ciudad de Puebla y Cholula y sus alrededores. Ahí es donde hay más número de casos, pero más tasa. La mayor tasa está en municipios que están en el norte del estado. No recuerdo ahora cuál es el nombre del municipio, de acuerdo a este estudio que tuvimos con los datos del 2018. Lo que estamos esperando es colectar los datos del 2019, porque ya saben que los datos se van obteniendo como 2 años atrasados. O sea, este año salen los datos del 2019, del 2019, y el próximo saldrán los del 2020. Nosotros los datos que tenemos ahorita son los del 2018. Y bueno, estamos esperando que salgan los datos de años posteriores para que podamos hacer estos estudios y que tengan la robustez que se necesita para decir si en esta región hay una mayor tasa de casos, ¿no? Pero repito, en número, la mayor incidencia ocurre en Puebla. Y no es porque está el hospital y ahí se atienden. O sea, no se hacen estos números porque se atienden en el hospital, sino que se obtuvieron esos datos dependiendo de la región de origen de los pacientes. Muchas gracias. También hay Maggie Rodríguez nos comenta una gran labor, especialmente ante tiempos tan complejos, aunado que los recursos nunca son suficientes para la atención a la salud, especialmente en tratamientos tan largos y costosos. Muchas felicidades. Sí, ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Adelante, doctora. Sí, aquí quiero darle el reconocimiento a Una Nueva Esperanza. Yo solamente les estoy presentando los resultados que ellos me permitieron analizar, pero en realidad la felicitación y todo el reconocimiento es para Una Nueva Esperanza, que es una gran asociación. Insisto mucho en que entren al sitio web y miren todo lo que hacemos, y estoy segura que su visión del cáncer infantil va a cambiar. Desafortunadamente no lo tenemos tan presente porque tenemos la fortuna de que no tenemos casos cercanos, ¿no? Pero una vez que nos involucramos con esta enfermedad, vemos las cosas de manera diferente, ¿no? Hay muchos niños no cercanos, pero hay muchos niños que la pasan mal por este padecimiento. Muy bien, doctora. ¿Alguien más gusta participar? Parece que sí tienen ganas de irse a clases los estudiantes de la maestría en gestión de alta gerencia pública. Cedo la palabra a la doctora Conchita y a la doctora Alma para que nos den las conclusiones finales en el orden que gusten. Adelante. A ver, para que cierre Conchita. Pues muchas gracias, doctora. Creo ¿Sí? que estás... ¿Quién? ¿Conchita? ¿Hablas? Sí, perdón. Adelante, Almita. Sí. A ver, Conchita. ¿Quién? Gracias, Alma. Sí. Pues, doctora María del Rocío, creo que este tipo de pláticas creo que sensibilizan a todas las personas que las escuchamos. Tratamos de que esto se expanda más el conocimiento
y las necesidades también sociales que hay, ¿sí? El esfuerzo que se está realizando. Y también, bueno, esto por eso lo estamos pasando todas nuestras conferencias por redes sociales, el Facebook en este caso. Y creo que falta mucha, hay personas que ponen caras, hay personas que no hacen caso, hay personas que no escuchan, ¿sí? Eso es suficiente, ¿sí? Creo que se va sumando granito a granito y va floreciendo, ¿sí? Pueden decir, pueden hablar, pero hasta que no estén en donde, pues no en estas situaciones, no se desea a nadie. Y pues en lo que se pueda ayudar, creo que lo tenemos que hacer. Entonces, estas pláticas de difusión, de concienciación, ¿sí? Pues creo que nos ayuda mucho, mucho para ser, sobre todo, mejores seres humanos y apoyarnos entre unos y otros. Entonces, pues yo agradezco mucho, doctora María del Rocío, a nombre de la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, que es la directora general de este colegio, pues que nos haya contribuido a tener un poco más de conocimiento al respecto de lo que usted hace, de la asociación de Buena Esperanza, pues qué es lo que están haciendo, cómo apoyan, pues, y que es necesario el apoyo de todos para ir avanzando, ¿no? Son niños que tienen toda una vida por delante, ¿sí? Tal vez nosotros ya no tanto, pero que el ver el sufrimiento de las familias, no solo de los niños, ¿sí? Sino todo lo que hay alrededor de los mismos doctores que se encariñen con los mismos enfermos, ¿no? Es algo que pues no tiene valor, no tiene valor y el verlos, yo agradezco mucho el haber aceptado esta plática para sensibilizar y concienciar a todos al respecto de este problema. Yo agradezco esto. Muchas gracias, doctora. Adelante, Almita. Gracias, doctora. Pues nada, Rocío, no me resta más que agradecerte. A mí me ha llamado desde que trabajé con el doctor Ramírez en la parte de salud pública y las cuestiones estas de relacionar si las aguas del río tienen algo que ver y por dónde pasan los municipios y que si hay una correlación entre los pacientes con cáncer, ¿no? Los niños con leucemia. Se me hace muy fuerte esta situación porque en Hidalgo también hay un río y va atravesando municipios. Sería interesante poder hacer un estudio sobre eso, ¿no? Ver si existe realmente la correlación. Entonces me llama muchísimo la atención y luego cuando te escucho en el comité, pues es como muy interesante, ¿no? Entonces, de verdad, sí nos sensibiliza. Yo espero que mis alumnitos están en seminario de tesis, pueden ver toda la parte estructural, metodológica, lo que lleva una investigación, los resultados, la parte robusta, ¿no? Que también tienen que volverse un poco rudo, ¿no? Para volverlo objetivo. Entonces, muchas gracias porque aceptaste estar con nosotros, ¿no? Y bienvenida al colegio cuando gustes, pues ya sabes, ¿no? Gracias. Muchas gracias a tus estudiantes. Les quiero decir que la investigación es muy bonita y es mucho más bonita cuando se hace muy, muy estricta y muy bien hecha, ¿no? Hay muchísimas bases de datos hoy en día que se pueden tener acceso para hacer investigaciones robustas, investigaciones fuertes que proporcionen algún conocimiento y que nos sirvan para demostrar un problema y para tratar de hacer un cambio alrededor de ese problema. Entonces, una felicitación para los alumnos que quieren hacer cosas robustas en investigación y estoy a la orden en lo que yo les pueda ayudar. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Doctora Conchita, dele nuestro saludo a la doctora Rocío. Seguimos por aquí trabajando un rato. Gracias, Almita. Gracias a la doctora Rocío por esta excelente plática y continuamos con el seminario. Muchísimas gracias a todas y a todos. Ya cortamos la transmisión.